alguno más. Bueno, vamos a arrancar con la corrección. Listo, Facundo, no te preocupes, anda a estudiar tranquilo. Dale, gracias. Listo. Nos vemos. Chao, hasta luego. Así que bueno, vamos a empezar con la corrección. Ahí Agostina dijo algo en el chat. No sé. A ver. ¿Vos tenés que rendir el primer coloquio? Ahí ya no sé, no sabría qué decirte. Tengo que hablar con Daniel eso. Bueno. La otra, bueno, déjame que hablo con Daniel. Eso lo voy a hablar con Daniel. Si toma todo junto, si lo va a tomar en 2 partes. Bueno, déjame que le pregunto, porque la verdad que no sé. Pensé que no quedaba nadie para rendir el coloquio. ¿Qué será la gente que vos estuviste en recuperatorio, Agostina? Claro, los que rindieron recuperatorio. Ok, bueno, lo hablo con Daniel y después les cuento a ver qué pasó. ¿Qué me dice? Lo que pasa es que están complicados. Si lo ponemos el 2, también están complicados para rendir la primera parte. Pues estamos corriéndolo para que esté el mejor. Bueno, vemos. Le pregunto a Daniel, porque por ahí el tema del coloquio, o sea, nosotros tenemos que cerrar los cursados, no sé después si tiene tiempo para cerrar la nota final. Así que bueno, por ahí tiene un poco más de margen, más cintura que con el cursado. Hablamos con él y les cuento. Después, ¿qué pasa? Bueno, a ver. ¿Querés que arranque yo? Dale, ¿vos tenés el primero? Dale, vamos haciéndolos en orden, así nos van quedando. Genial, yo apago acá y apago el micrófono porque hay mucho ruido de fondo. Ahí parece que se ve bien. Sí, ahí se ve bien, Hugo. Joya. Bien. Entonces, el primer punto era un circuito. Un circuito que tenía 2 mallas, que estaba inicialmente con un interruptor cerrado. Y que en una de las mallas había un capacitor y una resistencia. Esta es de 12 kilo ohm, 9 volt, 10 microfaradios, 3 kilo ohm y 15. Bueno, estamos a ponerle R1 y esta R3. Bien. Entonces el programa nos pide indique la corriente en cada rama cuando se cierra el interruptor, o sea en tiempo igual a 0. Después nos piden lo mismo que en el inciso anterior, pero cuando el capacitor esté totalmente cargado. En el inciso C, ¿qué carga almacena el capacitor cuando llega al estado estacionario? Y si una vez cargado completamente el capacitor se abre el interruptor, ¿cuál es el valor de la corriente que pasa por la resistencia de 15 kilo ohm? Bien. Entonces, para el inciso A, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si el capacitor está descargado, no va a tener ningún efecto, no va a tener ningún voltaje, entonces no tiene ningún efecto sobre la dinámica del circuito, es como que no está básicamente. Entonces podemos reemplazar el dibujo del capacitor como si no estuviera.
Acá cerramos el circuito y nos queda entonces este circuito en paralelo. Tenemos R2, R1, R3 y el capacitor es como que no está. Entonces esto lo más simple es agarrar y resolverlo con resistencias equivalentes. Primero vamos a resolver cuál es la resistencia equivalente de estas resistencias 2 y 3, porque están en paralelo. Y después vamos a agarrar esta equivalente y la vamos a eh, combinar con esta R1. Entonces, R2 en paralelo con R3. La resistencia equivalente de eso es 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Entonces, ahora que tenemos esto, ya nos queda un circuito todavía más simple, que es una batería y dos resistencias en serie. R1 y esta R equivalente. Entonces, ahora lo único que tengo que hacer es, como están en serie, la resistencia total del circuito va a ser la suma de las dos nomás. Y entonces ahora ya podemos sacar cuál es la corriente que pasa por la batería. Sería usando la ley de Kirchhoff de los voltajes. Si nosotros suponemos que la corriente va en este sentido, vamos a ponerle I1, sería de la malla 1. Que tiene sentido suponer que va en esa dirección porque tenemos una sola batería y el menos de la batería, la corriente va del menos al más de la batería, entonces tiene sentido que nosotros supongamos que vaya así. Entonces, usando la ley de Kirchhoff, si nosotros arrancamos acá y recorremos en el mismo sentido que la corriente, vamos a primero tener la batería, que como la vamos de menos a más, sumamos 9 volts, después vamos a pasar por esta resistencia, que nos va a tener una caída de voltaje de I1 por R1. Cuando pasemos por esta, vamos a tener I1 por la resistencia equivalente. Y la ley de Kirchhoff nos dice que cuando volvemos al mismo punto, la sumatoria de los voltajes tiene que ser igual a 0. Entonces vamos a tener que opa, 9 volt es igual a I1 por R1 más REC. Yo podría estar usando, desde acá. Entonces, la corriente 1 va a ser 9 volt sobre R1 más REC. Y ahora lo que nos piden es la corriente en las otras ramas. Que sería, si se quiere, nosotros podemos poner I2 o I3 I2. Y lo que necesitamos es saber hacer la ley de Kirchhoff de los nodos en ese nodo. Entonces, en ese nodo vamos a tener la corriente I1 que entra, la corriente I3 que sale y la corriente I2 que también sale. Entonces, esa ley lo que nos dice es que las corrientes que entran tienen que ser igual a las corrientes que salen. Bien. Y lo que nosotros tenemos es que... ¿qué me falta acá?
me falta plantear que entre acá y acá y entre acá y acá tiene que haber la misma caída de potencial. O sea que I2 por 15 ohm tiene que ser igual a, esto nos genera una caída de potencial, o sea que tiene que ser igual a I3 por R3. Entonces tenemos esto que es un dato, y tenemos I2 e I3 incógnitas y tenemos dos incógnitas. Entonces, de acá sacamos que I3, vamos a reemplazar esto con 15 con R2. I3 es R2 sobre R3 por I2. Y si nosotros reemplazamos esto en la ecuación de arriba, tenemos que I1 va a ser igual a I2 más R2 sobre R3 por I2. Eso nos dice que si queremos despejar I2, va a ser I1 sobre 1 más R2 sobre R3. Y si ahora queremos saber cuánto vale I3, va a ser R2 sobre R3 por I2. Tengo que reemplazar esto. Ahí está. Y esto es básicamente R2 por I1 sobre R3 más R2. Bien, ahí está. Entonces, con esto está todo el inciso A. Encontrar las tres corrientes que circulan en cada rama. Ahora, en el inciso B nos pide lo mismo que el inciso anterior, pero cuando el capacitor esté totalmente cargado. Entonces, lo que va a pasar cuando el capacitor esté totalmente cargado es que eh, baje, o sea, va a tener un voltaje que va a hacer que no circule más corriente por esa rama. Entonces, cuando el capacitor está totalmente cargado, lo que nos genera es que esa rama básicamente sea como un circuito abierto. Y la vamos a tener que dejar de contar al momento de resolver el problema. Sería algo así. Inciso B. Para t igual a infinito, capacitor cargado, el nuevo circuito que vamos a tener va a ser, teníamos antes, y ahora el capacitor lo tenemos que reemplazar por un circuito abierto. Como el circuito está abierto, entonces no puede fluir corriente por esta rama y directamente no la tenemos que tener en cuenta. Entonces, lo que vamos a resolver va a ser básicamente este circuito, que es más simple que el anterior y es un circuito en serie con una sola malla. Entonces esto es R1 y esta es R2. Y vamos a tener que 9 volt usando la ley de Kirchhoff menos R1 por I1 menos R2 por I1 tiene que ser igual a 0. Entonces esta I1 va a ser 9 volt sobre R1 más R2. Y esto daba 0,3, creo que miliamper, o bueno, algo así.
Sí, porque son de kilo ohm las resistencias, probable que... Bien. Entonces, con esto ya queda resuelto el inciso B. Lo único que hay es una malla, la otra no la tenemos que tener en cuenta y lo resolvemos como un circuito en serie. Para el inciso C nos piden qué carga tiene el capacitor en ese momento. Entonces nosotros lo que necesitamos saber es plantear cuál es la fórmula de la carga que tiene un capacitor según su capacitancia, que es que la carga del capacitor es C por el voltaje o el voltaje que tiene ese capacitor o la caída de voltaje que hay cuando atravesamos ese capacitor y necesitamos saber ese voltaje. Entonces, lo que tenemos es que el capacitor está ahí. Entonces, la diferencia de voltaje nosotros no la sacamos porque directamente esa parte de la rama, esa rama no la tuvimos en cuenta. Pero como está en paralelo con esta rama, ¿sí? Está unida básicamente, o sea, las dos ramas terminan y empiezan en los mismos lugares, entonces tiene que haber la misma caída de potencial en esta rama que en esta. Entonces, la caída de potencial en el capacitor tiene que ser igual a la caída de potencial en esta rama, o sea, en esa resistencia, que por acá circulaba una corriente I1 y esta resistencia era R2. Entonces la carga que va a tener ese capacitor para t igual a infinito va a ser C por I1 por R2, donde esta I1 es 9 volt sobre R1 más R2. Bien, y ahora pasamos a otro caso que es partiendo de este, en que el capacitor está completamente cargado, ¿qué pasa si abrimos el interruptor? Entonces el dibujo del circuito sería algo así. Tener esto abierto. Bien. Entonces ahora una vez que esto está cargado, nosotros agarramos y abrimos este circuito. Entonces, ¿qué va a pasar? Por esta rama de acá no puede fluir corriente porque el circuito está cortado. Es lo mismo que pasaba en el inciso anterior cuando teníamos el capacitor lleno, que es como que generaba generaba que como un circuito abierto. Entonces, como en esta rama no puede fluir corriente, no la vamos a tener en cuenta. Y lo que nos queda es básicamente solo la rama derecha. Ahora, en ese momento, por el capacitor generaba una especie de nuevo, cable cortado o circuito abierto. Entonces, lo que pasa ahora cuando sacamos la fuente es que al no estar la batería y solo estar el capacitor, se va a empezar a descargar y van a circular las cargas a través de este circuito y se va a ir perdiendo energía en las resistencias. Entonces este capacitor se va a ir descargando, pero en el momento inicial básicamente funciona como como una batería de voltaje el que tenía cuando estaba cargado, que era este voltaje que sacamos acá. Entonces en el momento, en el instante en el que nosotros abrimos el circuito, este capacitor funciona como una batería que tiene ese voltaje y la corriente va a empezar a
circular por R3 y R2. Entonces lo que nos preguntan es cuál sería el valor de la corriente en este circuito. Y de nuevo vamos a tener que, usando la ley de Kirchhoff, va a ser el voltaje del capacitor menos I3 por R3 menos I3 por R2 igual a 0. Entonces I3 va a ser el voltaje del capacitor sobre R3 más R2. Ahora lo que yo no había sacado es cómo ver cuál sería la placa positiva y cuál sería la placa negativa del capacitor. Y por ahí el tema es cómo está circulando la corriente. Yo lo que asumía, lo que Sí, estaba pensando es que de este lado viene la placa positiva de la batería, sí, ¿no? Entonces, este lado del capacitor debería estar a más voltaje que sí, este otro lado que está conectado a la placa negativa. Entonces, esta sí, sería tal la cual. placa positiva del capacitor y esta la negativa. Sí, Bien, entonces, si yo recorro así, como lo hice acá, como puse la corriente acá, voy de la positiva a la negativa y tendría que haber puesto menos acá. Bien. O sea que esta corriente me queda negativa y lo que significa es que este capacitor, cuando empiece, cuando yo abro el circuito y este capacitor se empieza a descargar, en realidad la corriente que me genera va para el otro lado. sí, tal cual. Perfecto. Bien. ¿Alguno tiene alguna duda de este problema? Si no, pasamos al 2, que también era de circuitos. No, por mí pasamos. Ok, Buenísimo. vamos al 2. Vamos al 2. Ahí está. Bueno, vamos con el 2. El ejercicio 2 era un circuito con varias fuentes. Cada fuente tenía su resistencia interna. Y lo que predía era la diferencia potencial entre A y B cuando, digamos, no hay conexión entre A y B. Eso era el primer inciso. Y en el segundo inciso preguntaba, si A y B se unen, ¿cuál es la corriente que circula por la batería de 12 volts? Entonces, cuando el circuito está abierto, que es en el inciso A, en el caso del inciso A, que es cuando no hay conexión entre A y B, y lo que pide es la diferencia potencial, no tenemos corriente circulando, es decir, por esta rama, acá, la corriente es 0 por esa rama, entonces en realidad nuestro circuito va a quedar determinado por las resistencias, digamos, por decirlo de alguna forma, del anillo externo. Esta sería de 8 volts, esta es 12, 2, 2 ohms. Esta es 2 ohms y esta es 1 ohm. Nos quedaría determinado así. El punto A estaría acá abajo, porque no tenemos corriente circulando, y el punto B en realidad va a estar colgado acá de la fuente. Por ahora, digamos, para el análisis, como no tenemos corriente, lo vamos a mirar solo el anillo. Vamos a tratar de determinar la corriente externa. Después vamos a ver dónde está B. Para no ver corriente circulante, esta rama no la vemos, digamos, en el circuito. Entonces tenemos una sola corriente circulante por todos los elementos. Entonces planteamos una sola malla, en realidad no tenemos mucho para hacer, la recorremos
yo la voy a recorrer en el sentido que puse la circulación de corriente, voy a salir, por ejemplo, voy a salir para allá que tengo algo, voy a usar, voy a salir de A, acá tengo más, menos, acá tengo más, menos, más, menos, menos, más, menos. Esos serían los signos a medida que voy circulando. Entonces salgo de A y tengo menos 2 ohms por I. Acá tengo menos 2 ohms por I. Menos la fuente de 12 volts. Menos 1 ohm por I. Menos 2 ohms por I. Más 8 volts de la fuente. Voy de menos a más. Menos 2 ohms por I. Menos 2 ohms por I igual a 0. Esa es la circulación. Como todo tiene la misma corriente, es decir, podría haber sumado directamente las resistencias. Entonces tengo 2, 4, 5, 7, 9, 11. 8, 10, 11. Tengo 11 ohms menos 11 ohms por la corriente. Y ahora veamos las fuentes. Tengo menos 12 volts más 8 volts igual a 0. Menos 11 ohms por la corriente. Menos 4 volts igual a 0. Y de acá voy a despejar la corriente. Entonces tengo que I es igual a 4 volts dividido menos 11 ohms. Quiere decir que la corriente era negativa. ¿Sí? 0, y algo, creo que daba, no me acuerdo el número, pero bueno, 0, algo. Pero bueno, da negativa, lo que quiere decir que esto da menos I. Eso lo que me está diciendo es que la corriente en realidad está circulando en sentido contrario a lo que yo supuse. Yo supuse que venía en sentido horario y esta está en sentido antihorario circulando. Eso es lo que me dice el signo. Nada más. Hasta ahí, digamos, no voy a decir nada más que eso, que es la interpretación. Pero el ejercicio me pide la caída de potencial entre A y B. Entonces, ahora yo ya tengo ubicado A, ya sé qué corriente está circulando, pero el tema es que para llegar de A a B, tengo acá en el medio, si bien no hay corriente, acá hay una fuente conectada. La resistencia no, porque la resistencia no tiene caída de potencial, porque no hay corriente. Pero acá, hasta que llego a B, tengo una fuente de 10 volts. Entonces yo tengo que llegar de A a B atravesando esa fuente. Bien. Puedo ir de A a B por el camino de la izquierda o puedo ir de A a B por el camino de la derecha. ¿Sí? Por cualquiera de los dos. Bueno, yo voy a ir por el camino de la derecha. Voy a salir de BA, que es el punto, el potencial en A, y tengo menos la caída de 2 ohms por la resistencia I, menos la caída en la otra resistencia, que está al lado de la fuente, menos la fuente, menos 1 ohms por la corriente, y ahora bajo por acá, y voy de más a menos, tengo menos 10 volts, igual al potencial en B, es el punto que tengo ahí. Estas resistencias tienen toda la misma corriente, tengo 2, 4, 5 ohms por la corriente, menos 12 volts, menos 10 volts, igual a B sub B, y después tengo BA, menos 5 ohms por I, y acá tengo menos 22 volts, igual a B sub B. El potencial, si yo quiero potencial entre A y B, o sea, B a B, es el potencial en B menos el potencial en A. Entonces yo voy a pasar A para el otro lado, entonces me va a quedar. La corriente ya la conozco, es decir, esto es un dato, y tiene valor negativo. O sea, esta I que yo encontré acá tiene un valor negativo. Quiere decir que cuando ponga el valor de I en la expresión, este término va a quedar positivo. ¿Sí? Este término va a quedar mayor que 0 porque I es negativa. Entonces tengo B en B menos B en A igual a este término que va a ser positivo, ya vamos a ponerlo positivo, menos 22 volts.
Este valor no va a ser superior a 22 volts, va a ser inferior a 22 volts. De forma que B sub B menos B sub A va a ser menor que 0, va a ser negativo. Eso lo que me está diciendo es, si la potencial en B menos el potencial en A es negativo, lo que me está diciendo es que el potencial en A es mayor que el potencial en B. Eso es lo que me está diciendo el signo. O sea, en esta resta no voy a poder contrarrestar el menos 22 volts, así que me va a quedar negativo, y eso va a ser indicativo de que el potencial en A es mayor que el potencial en B. Después ahí va a salir un número, pero bueno, esa es la idea de lo que da el signo de la diferencia. En el inciso B, lo que cambia es que ahora les dice que tienen A y B unido. Entonces, A y B, pongo un cable, uní A y B. O sea, A y B son el mismo punto. Ahora como desaparecieron, porque son el mismo punto. Entonces, eso hace que yo tenga que replantear el circuito. Ese dibujito. Bueno, voy a usar este de referencia. Tengo que recalcular. Ahora tengo dos mallas. Entonces voy a elegir dos corrientes de malla con el mismo sentido de circulación. Y me pide, el enunciado pide la corriente que circula por la fuente de 12 volts, es decir, sería I1 lo que pide. Bien. Igual que antes, tengo los sentidos de circulación, me van a generar los signos. Pues acá vamos a dejarlo así, ahí, acá. Más menos, y de este lado tengo más menos, más menos, más menos. Y acá, en el medio, de arriba tengo el más y el menos de la fuente, esta resistencia es la que tiene que, o sea, va a llevar consigo las dos corrientes. Entonces, cuando la mire de una malla, voy a tener que respetar el signo de la malla 1, y cuando mire respecto a la malla 2, voy a tener que respetar el signo de la malla 2. ¿Cómo me quedan las ecuaciones? Tengo para la malla 1, se me están acabando las. Para la malla 1 tenemos, vamos a salir de acá. Tenemos menos 2 ohms por I, menos 12 volts, menos 1 ohm por I1, este es I1, I1. Cuando llego acá, tengo menos 2, respetando la circulación, tengo I1 y 2 en sentido contrario. Menos 2 ohms por I1 y la fuente, menos 10 volts. Igual a 0. Eso sería para la malla 1. Y para la malla 2, voy a salir de acá, acá arriba, para la derecha, tengo menos 2 ohms por I2, más 8 volts, menos 2 ohms por I2, menos 2 ohms por I2, I2. Ahora voy a subir, o sea, tengo más 10 volts, y ahora respetando la circulación de I2, tengo menos 2 ohms, I2 menos I1 igual a 0. Y ahí tendría las dos ecuaciones. Ahora hay que achicar. Entonces, achicamos con la malla 1. Tenemos, con respecto a la corriente I1, tenemos 2, 3, 4, 5, 7. 7 ohms I1. Después tenemos, con respecto a I2, tenemos más 2 ohms por I2. Y tenemos menos 12 volts, menos 10 volts. Si lo dejamos positivo, tenemos 22 volts. Si lo pasé para el otro lado, lo dejé positivo. Y en la malla 2, tenemos, con respecto a I1, tenemos 2 ohms por I1. Y con respecto a I2, tenemos 2, 4, 6, 8. 8 ohms por I2. Y las fuentes, tenemos una de 8 volts y una de 10. O sea, tendríamos 18, pero si las pasamos para el lado derecho, tendríamos menos 18 volts. Ahí tenemos el sistema de ecuaciones, dos ecuaciones con dos incógnitas. Método de resolución, el que quieran. Yo lo resolví por reducción, porque era más fácil.
pero después el que quieran. Porque si multiplican por 4 acá, este se va. Entonces directamente sale I1 como primera opción. Se calculaba I1, I2. O sea, en realidad con calcular I1 alcanzaba porque lo que preguntaba es cuál es la corriente por la fuente de 12 volts. Y si mal no recuerdo, inclusive I1 daba negativa, es decir, que el sentido de circulación era contrario al que tenía en el que se había contemplado para hacer la solución del circuito. Pero bueno, esto es un sistema de ecuaciones, no hay mucho más. Y de acá salía I1. Es la que pedía, en realidad. Y ahí terminaba el ejercicio. La dificultad estaba básicamente, bueno, ¿qué fue lo que se observó, digamos, en la corrección? El error más frecuente tuvo que ver con el cálculo de la diferencia potencial en el inciso A. Muchos lo que hicieron fue, trabajaron el inciso B, que es este, y tomaron las corrientes halladas en el inciso B para resolver el inciso A. Y en realidad el inciso A, digamos, alteraron el orden obviamente porque había un tema de cómo resolverlo, pero el circuito no es el mismo en el inciso A que en el inciso B. Entonces no podían usar las corrientes de B para resolver A. Ese fue el error más común en la resolución. Así que no había más complejidad que eso. No sé si se entendió. Ahí prendo la cámara y hago el 3, Ale. Dale. Vamos con el 3. Genial. Sí, Ale, se entendió. Bueno, el problema 3 era un problema de Faraday. Era uno, creo que si no estaba en la guía era uno muy parecido. ¿Estaba en la guía, Ale, el problema de Faraday? Sí, en realidad está con un ángulo. ¿Te acordás que lo resolviste vos? Este estaba en el plano. Este no estaba con ningún ángulo. Claro. Es más, creo que en la última clase de consulta lo resolvimos parecido, sin el plano. Puede ser. Sí, básicamente un circuito formado por dos varillas, para 3, donde se tienen todos estos conductores unidos así, y una varilla que se mueve hacia la derecha sobre estas otras dos, de modo que cierra un circuito. Entonces los datos que nos da son que este le pone A, este le pone B, y hay un campo entrante en todo el espacio, o por lo menos en todo donde está la espira. Entonces nos dice, la figura muestra una barra conductora AB de longitud 20 centímetros, que hace contacto con las guías metálicas vistas, colocada en un campo magnético B. Calcular la FEM inducida si el campo es 200 Weber sobre metro cuadrado y la barra se mueve con una velocidad de metros sobre segundo hacia la derecha. Luego nos preguntan en qué extremo de la barra está mayor potencial, si A o B, y nos piden hallar la fuerza que debe realizar un agente externo para desplazar la barra a velocidad constante. Bien. Entonces, básicamente cuando tenemos un campo magnético
y un flujo magnético cambiante. Esto genera una FEM que podemos sacar con la ley de Faraday. En este caso lo que tenemos es que el flujo de campo magnético de la espira en la espira va a ser cambiante porque más allá de que el campo magnético es constante, lo que está cambiando es el área de la espira porque esta barra se está moviendo. Entonces, como aumenta el área de esta espira, va a aumentar el flujo magnético que encierra la espira. Entonces, lo primero que vamos a tener que calcular es el flujo magnético. Después lo vamos a derivar y eso nos va a dar, usando esta ecuación, la FEM que hay en la espira. Bien, el flujo magnético era la integral del campo magnético diferencial de superficie. Y en este caso ahí tendríamos que integrar sobre el área de la espira. Entonces vamos a tomar un normal que sea, si esta dirección es X, esta dirección es y Z es saliente, vamos a usar como convención de que vamos a usar un normal para la superficie, o sea, para el ds, en la dirección K. Usando la regla de la mano derecha. O sea, si nosotros circulamos por la espira en dirección antihoraria, lo que nos da es un normal en K. Entonces, a nosotros nos habían dicho que el campo magnético es en K y es entrante. Entonces es menos B en K. Por lo que va a ser menos la integral de B K, producto escalar, K diferencial de área. Esto nos da 1. Lo que nos queda es menos la integral del módulo del campo diferencial de área. Esta integral, nosotros podemos sacar el campo afuera y nos queda la integral del diferencial de área del área de la espira, que nos da, bueno, el área de la espira. Entonces, el flujo magnético va a ser menos el campo magnético por el área de la espira, que sería la altura, h, por la base del cuadrado. En este caso podemos poner que si la varilla se encuentra en una posición X, entonces, y si esto es X igual a 0, entonces la base del rectángulo va a ser X. Bien, y ahí tenemos el flujo magnético, que nos quedó negativo porque el normal de la superficie que elegimos y el campo magnético van en sentidos contrarios. Entonces ahora solamente queda usar la ley de Faraday para encontrar la FEM, que nos dice que la FEM es menos la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético. En este caso voy a sacar el menos con el menos, me queda más. El campo magnético era constante, la altura es constante, lo único que varía es la posición en X de la varilla. La derivada de la posición en X de la varilla con respecto al tiempo es la velocidad en X que tiene la varilla. Y esto todo era dato, básicamente esto es 200 Weber sobre metro cuadrado por 0,2 metros por la velocidad en X que era 10 metros sobre segundo. Y esto nos debería quedar metro cuadrado, nos queda 400 Weber sobre segundo, que en unidades internacionales debería ser lo mismo que 400 volts. Bien. Como la FEM nos quedó positiva en signo,
significa que lo que va a hacer es inducir una corriente en el mismo sentido que usamos para encontrar el normal de la superficie del área de la espira. Nosotros habíamos dicho que el normal lo tomábamos circulando antihorariamente, ¿sí? Como la FEM nos quedó positiva, entonces generaría una corriente que circule en ese mismo sentido, o sea, antihoraria. Entonces nos quedó el problema con esta corriente y con una FEM de 400 volts. Si se fijan, tiene sentido que la corriente quede así antihoraria porque la ley de Lenz lo que nos decía es que cuando nosotros tenemos un flujo magnético cambiante, se va a generar una FEM que lo que intenta es producir o va a tender a producir un campo magnético que contrarreste el cambio en el flujo magnético que hay. O sea que, como este cambio en el flujo magnético es, o sea, si el flujo magnético es negativo y está cambiando negativamente, entonces lo que nosotros vamos a tener es eh, una corriente que genere un campo magnético que genere un flujo positivo. O sea que vamos a tener una corriente hacia allá, que es, según la regla de la mano derecha que usamos cuando hacemos la ley de Ampere o la ley de Gottsabart, lo que nos genera es un campo magnético en la dirección K, que nos generaría un flujo magnético positivo para contrarrestar este otro. Entonces con eso está el inciso C. Bien. Para el inciso A. Para el inciso B, lo que nos piden es determinar qué extremo se encuentra a mayor potencial. Entonces nosotros teníamos la barra moviéndose, el extremo A, el extremo B, y lo que tenemos es que la corriente circula en sentido antihorario. Entonces, como la corriente circula de puntos de mayor potencial a puntos de menor potencial, si la corriente circula para allá, significa que el potencial de B es mayor al potencial de A. Eso es lo único que tenían que hacer. Ahí está. ¿Qué pasa, Ale? No, nada, estaba mirando. Ahí está. Está bien. Ponen los lentes porque a veces no veo. Está. Vamos por el... No sé si tienen alguna pregunta, si no vamos por el 4. Me falta el inciso C. Dale. Bueno. No, Y lo último... perdón, yo pensé que eran dos incisos. ¿Cómo? Que pensé que eran dos incisos, porque no lo tengo acá. Pensé que eran dos. Ah, está bien, está bien. Bien. Y el siguiente inciso, el inciso C, nos dice hallar la fuerza que debe realizar un agente externo para desplazar la barra a velocidad constante. Esto sería, lo que está pasando con esto es que nosotros estamos moviendo la barra a velocidad v hacia la derecha. Esto induce una FEM. Ahora, y se empieza a circular una corriente a través de esta espira que tiene una cierta resistencia. Entonces, eso va a empezar a gastar una cierta energía.
porque estamos haciendo circular corriente y que a su vez se está perdiendo en la resistencia. Entonces, eso no pasa gratis, sino que lo que pasa es que para mover la barra hacia la derecha con esa velocidad, nosotros le tenemos que estar haciendo una fuerza constantemente para que se mueva a velocidad constante. Entonces, lo que nos están preguntando es qué fuerza le tenemos que hacer a esa barra para que se mueva con los datos que nos dieron en el principio del problema. Entonces lo que necesitamos es, si pensamos en la barra, una fuerza que contrarreste a lo que sería la fuerza magnética que siente la barra. Si nosotros dibujamos la barra, tenemos un campo magnético externo en el que se mueve esa barra, y entonces nosotros le tenemos que poner una fuerza externa, y la barra por estar moviéndose en ese campo magnético va a sentir una fuerza magnética. ¿Sí? Es un conductor moviéndose en un campo magnético, entonces va a sentir una fuerza magnética que va a ser I, no, ¿cómo era? Era, sí, I por L, vector B. ¿Cómo es esto? Bueno, porque en esta barra hay una corriente y a su vez esta barra está en un campo magnético. Entonces, como esto tiene cargas en movimiento dentro, básicamente las cargas en movimiento en un campo magnético sienten una fuerza, que es la fuerza de Lorentz. Entonces, la fuerza magnética que va a sentir va a ser esta, y nosotros vamos a necesitar una fuerza externa que sea igual a esta para que la pueda mover. Entonces, esa fuerza externa tiene que ser igual a esta fuerza magnética, o sea que vamos a necesitar que sea I por L, donde L es este vector de acá. ¿Sí? Es un vector que cubre el largo del segmento y tiene el sentido, tiene la dirección del segmento y el sentido en el mismo sentido que la corriente. Entonces, este L va a ser 0,2 metros, que es el largo del segmento de la barra, en J. Producto vectorial, el campo magnético, que era menos B en K. Y lo último es que esta corriente la podemos reemplazar por eh, su valor en función de la FEM. En el problema no está dibujado ese dato, pero nosotros podríamos suponer que esto es básicamente un circuito con una cierta resistencia R. Entonces, si el circuito tiene una resistencia R, usando la ley de Ohm, vamos a tener que el voltaje de ese circuito, que es la FEM, tiene que ser igual a I por R. Entonces eso nos permite reemplazar esta corriente que no sabemos cuánto vale por datos que pueden ser conocidos. Entonces esto nos quedaría la FEM sobre R por 0,2 metros por menos 200 Weber sobre metro cuadrado por el producto vectorial de J con K. Esto da I. Y bueno, entonces tendríamos que esa fuerza externa, a ver si acá se ve, sí, tiene que ser 400 volts sobre la resistencia del circuito por 0,2 metros
por 200 en la dirección Y. Esa es la fuerza que necesitamos para mover la varilla a una velocidad constante, o sea, en contra de la fuerza magnética que le hace el campo. Ahora sí terminé, Ale. Ahora sí. Bueno, vamos con el que sigue, el último. Bueno, a ver qué tenemos en el último. Tenemos un conductor rectilíneo por el que circula una corriente y una espira rectangular por la que también circula corriente. Entonces, el problema planteaba establecer cuáles eran las fuerzas sobre la espira. Y pedía, una de las cosas que pedía, que creo que era por ahí lo más importante del problema, era que explicaran, porque no tenía más complejidad que hallar esa fuerza, entonces que explicaran los fenómenos físicos que estaban involucrados en el planteo del problema que ustedes iban a resolver. Entonces, por ejemplo, el primer tema tenía que ver con un conductor rectilíneo por el que circula una corriente. Entonces, si yo tengo un conductor por el que circula una corriente, si hay cargas en movimiento, aparece un campo magnético en torno a ese conductor, que si yo lo miro de arriba, tengo el conductor, supongamos que acá está la corriente I2 saliente, tengo la corriente saliente y las líneas de campo envolviendo a este conductor. De forma que lo que sabemos es que el campo, ¿sí? Tenemos que dibujarlo, vamos a tener acá tangencial, el campo. El campo va decreciendo a medida que nos alejamos del conductor. Entonces, si mirábamos, teniendo en cuenta eso, y ahora mirando en el plano donde teníamos el sistema, de coordenadas acá teníamos X, Y, lo que vemos es que con el conductor por el que circula I2 tenemos el campo está entrando en el semiplano inferior y saliendo en el semiplano superior. Entonces, teníamos, para representarlo, digamos, en la zona donde tenemos la espira, y debajo teníamos, no era necesario, porque en realidad la espira la tenemos en el plano superior, pero teníamos, en este caso, perdón, lo dibujé al revés, porque estoy pensando en otra cosa. Dije, está saliendo y lo hice entrando. ¿Será que corregí muchos entrantes? Ya me mimeticé con la corrección. Acá saliente. Acá. Chin, 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 acá, chin, 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 chin. Y acá. Ahora sí. Ahí vamos. Fíjense que acá. Entonces tengo el plano saliente en la parte superior y entrante en la parte inferior. Quiere decir que la espira está inmersa en un campo magnético que está saliente respecto de la posición de la espira. Bueno, lo primero que necesito encontrar es el campo magnético que genera este conductor. Para eso voy a usar la ley de Ampère, que establece que sobre la circulación del campo diferencial L es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Por esa circulación. Entonces, en este caso tenemos que es un conductor rectilíneo, la circulación es la de un círculo, entonces tenemos la integral de diferencial L, que es R diferencial θ, entre 0 y 2pi, mu 0 por I0, tenemos B por 2pi por R,
mu 0 y 0. Y acá teníamos que el campo es mu 0 y 0 sobre 2pi por r. Y acá vino uno de los temas. Ese es el módulo. Ahora, si acá pongo vector, esto está en E sub tita. Uno de los temas que anduvo dando vuelta en el parcial fue que acá pusieron K. Y en realidad, el campo, si yo lo planteo cómo está respecto de las posiciones en E sub tita, cuando vengo acá en mi sistema de referencia, sí lo estoy viendo en las dimensiones de cartesiana, estoy viendo que el campo en la parte de arriba está en K y en la parte inferior está en menos K. Pero si lo que planteo la ley de Ampère respecto a cómo está con el conductor, voy a tener que poner en E sub tita, no en K. Bien, una vez que tenía el campo, tenía que analizar qué pasaba con el conductor. Entonces ahí aparece otra de las cuestiones que tienen que ver con fenómenos físicos involucrados. Si la espiga está inmersa en un campo magnético y no tiene circulación de corriente, no van a aparecer fuerzas. Entonces, ¿cómo esta espiga está inmersa en un campo magnético y por ella circula una corriente, aparecen fuerzas magnéticas de interacción? Entonces, ese era el otro fenómeno. Porque si no hay corriente, no hay fuerzas. En este caso se da la aparición de fuerzas porque hay corriente circulando por la espira rectangular. Bien. Opciones a partir de ahí, varias. Punto 1. El campo varía con la distancia. Ese es el primer tema. Quiere decir que la intensidad del campo magnético no es la misma a una distancia D que a una distancia D más W. O sea, tiene distinta intensidad. Lo que sí es cierto que sobre toda la línea, que está a una distancia D, y sobre toda la línea a una distancia W, el campo tiene la misma intensidad. El otro tema es que sobre los laterales tengo que el campo va variando a medida que yo me muevo sobre la línea vertical. Lo que tengo claro es que cuando yo tomo toda la línea, la representación de la fuerza sobre esa línea la puedo poner en una dirección y sabemos que se anulan punto a punto. Entonces lo que vamos a ver es eso. Entonces vamos a ver las caras laterales, digamos, las dos paredes. Tengo la corriente circulando hacia arriba y el campo saliente. Entonces la fuerza sobre esta pared, F1, va a ir hacia adentro. Y en el caso de la otra varilla vertical, tengo la corriente hacia abajo, el campo saliente, la corriente hacia abajo, el campo saliente, la fuerza hacia adentro. Entonces lo que se ve es que la fuerza F1 y F2 están en contraposición. Se podría explicar como el campo punto a punto en ambos lados tiene el mismo valor, o sea, la misma intensidad. Las fuerzas punto a punto se van a ir oponiendo entre sí, que decir que la resultante entre estas dos va a ser 0. Es decir, F1 tiene el mismo módulo punto a punto que F2, por lo tanto se van a anular. Con respecto a lo que sucede con los otros lados de la espiga, tenemos en la parte superior la corriente, el campo y la fuerza, en este caso F3 hacia abajo, y en la otra parte tenemos la corriente, el campo y la fuerza F4 hacia arriba. En este caso también se oponen, pero ¿qué pasa? La intensidad del campo no es la misma. Entonces, al no ser la misma la intensidad del campo, va a haber una fuerza neta, o sea, la sumatoria de F de fuerzas en J, digamos, es distinto de 0. Entonces tenemos que averiguar cuánto valen esas fuerzas y ver la fuerza neta en qué sentido queda. Entonces, para eso sabemos, tenemos que hallar la fuerza, sabiendo que la expresión de la fuerza es I por L, I por L vector B, donde el campo va a tener una intensidad cuando R, tenemos un campo 3
para R igual a W más D y un campo 4 para R igual a D. En el producto vectorial, bueno, una opción era resolverlo por producto vectorial y establecer, la otra había sido con la regla de la mano derecha, explicar qué son la regla de la mano derecha para establecer el sentido de F. La otra opción era hacer el producto vectorial y determinar que lo que habían establecido por la regla de la mano derecha se cumplía. Lo que sabemos es que por estas características, F3, que está en la parte superior, va a tener un campo, una fuerza, pero quiero copiarlo bien, I2 por la longitud L, por el campo, que es mu0 por I0, o I2 en realidad, porque acá la corriente encerrada en este caso es I2, por I2, sobre 2pi, y R en ese caso, donde estamos parados en B3, es W más D, en la dirección menos J, y F4 va a ser I2 por L. Acá puse otra vez I2. Le voy cambiando los números. Ahí. I1 por L, por mu sub 0 por I2 sobre 2pi, ahora la distancia es D, y en este caso va a estar en J. Como lo que vemos es que el denominador F3 es más grande, entonces F3 es menor que F4, por lo tanto la resultante de fuerza debería darnos en J, positivo. Pero bueno, en este ejercicio, más que, digamos, la parte matemática que no era tan compleja, pasaba por explicar las distintas cuestiones asociadas a los fenómenos físicos que se veían involucrados. Entonces, la mayoría lo que hizo fue pusieron directamente, algunos directamente el valor del campo. Después explicaron dónde le da fuerza. Entonces, este valor del campo, si bien uno lo conoce y sabe cuánto vale, la realidad es que este campo sale de otro lado. Si le aplicamos una ley para resolverlo, entonces esa ley tiene que ver con la corriente que circula. Bueno, tratar de ir explicando lo que pasaba. Y los otros errores estuvieron con la interpretación del campo, la dirección del campo en el plano. Es decir, muchos pusieron el campo entrante en la parte superior. Eso, al poner el campo entrante, automáticamente las fuerzas les dieron invertidas. Y otra de las cosas que apareció bastante fue, pusieron mal el campo, bueno, no importa. Vemos qué pasó a partir de ahí, cómo lo fueron resolviendo. Y después, cuando hacían toda la parte matemática, que la desarrollaban inclusive con el producto vectorial, las fuerzas les daban en el sentido correcto. Entonces, o sea, había una incongruencia entre lo que daban matemáticamente y lo que estaba dibujado. Y, o sea, nunca se aclaró que eso estaba. O sea, les daba bien la parte, era raro que diera bien la parte matemática respecto a lo que habían planteado como punto de partida. Entonces era como medio raro, era medio como incongruente. Una cosa la matemática, daba otra cosa el gráfico. La matemática daba bien, el gráfico estaba mal. Bueno, cuestiones que tenían que ver con esto de, bueno, verificar que lo que están haciendo matemáticamente cuadra con lo que ustedes tienen en la gráfica. Entonces no podían dar las fuerzas para otro lado si las tenían dibujadas al revés. Si daba una cosa acá y otra cosa arriba, en la gráfica. Pero no tenía más complejidad que esa, es decir, explicar los distintos fenómenos. No había más. O sea, todo el ejercicio estaba ahí, más que en la parte matemática. Pero bueno, después en general estuvo bien. Como que les cuesta escribir. Son muy poquitos los que escribieron todo. Y ahí estamos. Este no tenía más que ese. Muchos calcularon el flujo, la verdad que no sé, supongo que vendría porque en la práctica había justo un ejercicio que pedía el flujo, pero bueno, acá no era necesario.
Así que bueno, con eso ya estaría completo el ejercicio. Buenísimo, Ale. Así que bueno, vayan planteándolo. ¿Va a ir medio por ahí el recuperatorio? No se va a salir del esquema de lo que tenemos, de lo que se tomó en el parcial. Obviamente va a cambiar algún ejercicio, van a cambiar los ejercicios, pero bueno, siempre vamos a tener lo mismo. Tenemos circuitos, tenemos RC, algo de inducción y algo de, en este caso fue fuerzas magnéticas. Sí, va a ir por ahí el examen. No más que eso. Buenísimo. Sí, no, porque este último tema, ese que explicaste último, ahí me mataste. Pero bueno. Lo que pasa es que en realidad este es anterior al que explicó Hugo, porque FEM es lo último. Este es anterior. Claro, sí. Sí. En realidad ustedes tienen algunos con torque, Claro, digamos, fuerza magnética incluido torque. En este caso no te pedía torque, así que no. Ajá. Solo pedía la fuerza y bueno, por eso digo, el fuerte estaba en tratar de explicar los fenómenos involucrados. Ahí estaba todo más que en la parte matemática. Así que bueno, pues sí, va más o menos va a ir por este lado. Bueno, nada, pero nada, sí, claro, como guía ninguna sorpresa. Ninguna sorpresa. Ah, bueno. No, porque claro, encima ese día estamos todos que también tenemos que rendir otra cosa, así que a la mañana, así que bueno. Ah, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, listo. Listo. Cualquier cosa, ¿el 2 cuándo es? El jueves va a haber consulta, ¿cierto? Sí, estamos el jueves, sí. Buenísimo. Sí, acá estaremos el jueves. Si hay alguna pregunta. Bueno, gracias, nos vemos. De nada, hasta luego. Chao, nos vemos. Bueno, listo, Hugo. Bueno, nos vemos, Ale. Seguimos el jueves. Hasta luego. Chao.